vías de comunicación. Este tema se desarrolló con el objetivo de conseguir nuevos materiales para utilizar en vías, en carreteras, en caminos vecinales, en calles, carreteras y también en áreas urbanas y también en parqueos. O sea, todo referido a lo que es vías. Bueno, como es de conocimiento, en un país no puede desarrollarse si no se tiene la infraestructura caminera adecuada. Y además debemos abarcar costo de transporte, y para abaratar costo de transporte, lógicamente, hay que dar confort, hay que dar buena estructura, digamos, de carreteras para disminuir costos, más que todo, ¿no es cierto?, tanto de daños en las carreteras como también el mismo mantenimiento de los vehículos, porque si tenemos un mal camino, lógicamente que esto incide en los costos de transporte. Con esta mentalidad lo que se hizo justamente este pequeño trabajo para poder utilizar como alternativas el uso de material del mismo lugar de construcción, utilizando justamente un producto estabilizador que se llama cloruro de calcio, que es bastante yacimientos en nuestro país y que podemos manejarlo bien. Bueno, pues si hablamos, ¿no es cierto?, de las canteras que existen para producción de sal en varios lugares, especialmente, como pueden ver en la imagen, por ejemplo, tenemos la sal en bloques del departamento de Potosí, en Uyuni. También está la imagen 2, estación de sal a granel en el departamento de Uyuni. O sea, la recolección está tanto en bloques como a granel. Después tenemos la estación de sal en Salar de Coipasa, en el departamento de Oruro. Y también la sal explotada a granel en Coipasa, Oruro. Por otro lado tenemos en Tarija, que es la estación de sal rosada en la localidad de Taquillos, departamento de Tarija, y beta de sal en la localidad de Entre Ríos, departamento de Tarija. Como ven, tenemos una gran potencialidad en cuanto a la producción de sal. Y por tanto, deberíamos utilizar estos productos, ¿no es cierto?, para poder estabilizar suelos. Ya que este material, aparte, digamos, de estabilizar y cambiar las características geotécnicas del suelo, de los suelos, también sirve como quitapolvo. Es decir, debido a la hidroscopía que produce estas sales, hace que haya retención de humedad y por consiguiente la polvareda que levanta el vehículo al pasar tiende a ser menor y por tanto se utiliza también como quitapolvo. Bueno, viendo ya el tema en sí, el objetivo de la estabilización, decía, hay que tomar varios criterios, ¿no es cierto?, lo que se basa en la obra, y estos criterios son los siguientes. El material existente en el lugar de construcción, aceptar tal como es decir, sin ningún cambio en lo posible, y efectuar el diseño de acuerdo con las restricciones impuestas por la calidad del material. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo tengo un material, entonces en el lugar tengo que observar qué tipo de material y qué condiciones tiene para poder diseñar de acuerdo a la calidad del material que me impone justamente el material del lugar. 2, realizar cortes y desechar el suelo existente en el lugar y sustituir por otro con características más adecuadas que cumplan con las exigencias. Es decir, lo que acostumbramos actualmente es eso, realizar cortes, sacar el material, desechar el suelo, a veces hay que llevar a otros lugares, o bien si es carreteras en zonas de corte, a veces el mismo material se lo echa al río, por tanto hay contaminación, y como sustituto llevamos material a grandes kilómetros en cierta distancia, en el cual incide en el costo de transporte del material y también un costo colateral que es el daño ya de carreteras construidas por donde pasan grandes volúmenes de material de préstamo, que eso incide indirectamente justamente en la economía del país. 3 sería alterar o cambiar la propiedad de los suelos existentes en el sitio de construcción y mejorar sus características físico-mecánicas, realizando las mezclas adecuadas con productos estabilizantes, que es justamente el motivo de esta investigación. Tratar de usar el material
tal como existe en el lugar, mejorando la cualidad de este material. Bueno, hay muchos tipos de estabilizantes, como ser suelo cal, suelo cemento, suelo asfalto, estabilización de suelo con aceite sulfonado, lo que también llamamos pez cóndor, estabilización de suelos electroquímica con vinazolo, el DS328, que es un producto de origen brasilero, estabilización de suelos con Luatex, estabilización de suelos con Consolid, y también hay otras alternativas que a estos, que son lógicamente que estos no son naturales, son especialmente la estabilización de suelos con aceite sulfonado, son subproductos de origen de los hidrocarburos. Y Dinazolo también es un producto artificial, podríamos decir, fabricado, ¿no es cierto? Tratando de obtener un producto, lo que hacen las termitas. Que los termitas producen un producto estabilizante. Entonces, el DS328 significa eso, la cantidad de ensayos para llegar a un producto final, que lo llamaron justamente el Dinazolo DS328. Dina, solo, o sea, Dina fuerza y solo suelo. Y las otras alternativas de estabilizar son como ser estabilización del suelo con sales. Las sales pueden ser cloruro de sodio, llamado también halita o sal de mesa, cloruro de calcio, silicato de sodio. En nuestro caso, utilizaremos el cloruro de sodio por las consideraciones indicadas anteriormente. Bueno, para más o menos conocer la característica del suelo y del cloruro de sodio. Primeramente veremos el análisis del cloruro de sodio. Las propiedades físicas del cloruro de sodio son las siguientes. En estado de agregación, o sea, en el estado que se presenta es en forma sólida. Su apariencia es incoloro, aunque parece blanco y son cristales finos o pulverizados. Su olor es inoloro, densidad 2.200 kilogramos por metro cúbico y la masa 58.4 unidades atómicas, ¿no? Punto de fusión es 107, 801 grados centígrados en grados Kelvin y grados Celsius, que es 801. Punto de ebullición 1738 o 1435 grados Celsius. Punto de composición es menos 273.16 centígrados. O sea, esa temperatura de menos 273 es la descomposición de la sal. Temperatura crítica es la temperatura, como indicaba el dato, que es 273.16. Presión de vapor, una atmósfera. Densidad relativa, 1.165. Solubilidad en agua, muy soluble. O sea, actividad en agua, no hay ninguna. Cuando hablamos de actividad en el agua, no causa efervescencia, eso quiere decir, es inerte, se desintegra, bueno, y se convierte en salmuera, una palabra. Los componentes son 99% de cloruro de sodio. Podemos ver en la figura lo que llamamos cloruro de sodio como halita, que llamamos justamente la sal de mesa. En las propiedades químicas del cloruro de sodio tenemos la fórmula es NaCl, ¿cierto? Las sales se caracterizan por sus enlaces iónicos, el cual da lugar a puntos de fusión relativamente altos como actividad eléctrica en disolución o fundidas de estructura cristalina en estado sólido. El cloruro de sodio es un sólido incoloro y con propiedades de ser solubles. Entonces, por eso se puede decir, ¿no es cierto?, la sal hidratada cuando está con agua y la sal en estado sólido. Bueno, también tienen las características de este suelo, algunas veces tienen impurezas como ser el cloruro de magnesio, o sea, que las sales pueden estar también mezcladas con cloruro de magnesio, sulfato de magnesio, sulfato de calcio, cloruro de potasio y bromuro de magnesio. Ya, bueno, el análisis que hablamos de los suelos, lógicamente, que como ya se conoce en mecánica de suelos, lo básico, que es un análisis granulométrico, primeramente para determinar la clasificación utilizando límite de consistencia o lo que llamamos límite de Atterberg.
También llevamos límites de contracción, gravedad específica de los sólidos, clasificación de los suelos, compactación, o sea, la relación densidad-humedad, y el CBR, o sea, Californian Bearing Review, que se hace los ensayos para determinar la capacidad de soporte del suelo. Lógicamente, los ensayos de compresión inconfinada o no confinada, la expansión, la permeabilidad, el pH, o sea, el grado de acidez y la alcalinidad de este suelo. Y, por supuesto, la materia orgánica. En los mecanismos de la estabilización es bastante complicado, digamos, buscar las mezclas adecuadas, utilizando el suelo, ¿no es cierto?, el silicato de sodio, muy complejo. Y lo que hace es simplemente, cuando se hace la mezcla, es un cambio electroquímico, es decir, un intercambio iónico. Lógicamente, al mezclar causan reacciones químicas y, por supuesto, que para que haya un cambio tiene que haber el tiempo tiene que pasar, ¿no es cierto? De mayor tiempo, mejor acción de este producto. Como todo estabilizante, no actúa en el instante. Los suelos utilizados para la estabilización son suelos que abundan en nuestra región y muchas veces son difíciles de estabilizar. Normalmente es costumbre de retirarlos para reemplazar por otros. Entonces, este tipo de materiales es en cantidad, por ejemplo, el limo inorgánico, que es el A48, es un suelo limoso, poco nada de plasticidad. Las partículas de este suelo son casi todos uniformes, del mismo tamaño de partículas. Muchas veces, en este caso, ha pasado más del 75% del material que pasa a la mayoría de 200. Y la arcilla inorgánica de baja mineral plasticidad, de clasificación en la ACPM, va a ser un CL. En este caso, la clasificación a esto es un A6 OMS. Es decir, un suelo corresponde al grupo A6 con índice de grupo 11. Es un material que contiene arcilla plástica con porcentajes que pasan más del 75% de la malla 200. Y están caracterizados por producir varios cambios de volumen. Es decir, este suelo, con la fluctuación de humedades, tiende a cambiar de volumen. Hay hinchamiento y también hay encogimiento. Justamente esta propiedad de cambios volumétricos hacen... Ya, los materiales que se utilizaron para estas mezclas entre cloruro de sodio hidratado quiere decir en estado líquido, lo que llamamos comúnmente salmuera, más el suelo, lógicamente, ¿no es cierto?, de los dos tipos que estamos utilizando aquí, que es el A48, limo orgánico, de la procedencia de Pailón. En la carretera de Pailón, por ejemplo, desde el puente de Pailón hasta los troncos, se hizo con materiales, con préstamos de la zona de Santa Rita, es decir, un transporte mayor a 80 kilómetros. Entonces, es bastante caro, resultó bastante caro porque no se hizo estabilización de suelos. Y la arcilla orgánica del tipo A611 es de procedencia del barrio Las Piedades, municipio de Cotoca. Son barrios nuevos que están utilizando justamente, están construyendo urbanizaciones y a su vez están pavimentando. Entonces, es bastante difícil utilizar este material porque es arcilla. Este tipo de material tenemos en grandes regiones de nuestro país, y en nuestra región principalmente, que es el A6 o arcilla CL. Bueno, para poder clasificar, lógicamente, primeramente hay que homogeneizar, desmenuzar, es decir, no se puede trabajar con grumos muy grandes, sino hay que tratar de desmenuzar y con una humedad adecuada. Y de las muestras obtenidas se procedieron a la clasificación utilizando justamente como un dato, haciendo el análisis geométrico, límite a perder, luego se hace clasificación y hemos utilizado la norma ASTO, lo que es aplicado justamente para carreteras. Bueno, realizada la clasificación de suelos, se procedió a determinar las características geotérmicas, ¿no? Entonces hemos dicho, bueno, el limo, la arcilla, y de los cuales se han hecho los ensayos como ser determinar la humedad óptima, la densidad máxima mediante el Proctor 380 modificado,
y la gravedad específica de los sólidos de cada uno y también de las mezclas, cuando lógicamente la gravedad específica varía con los porcentajes de adición de sal al suelo, va variando sus propiedades. Los ensayos de valor de soporte de California, lo mismo. Se ha hecho primeramente el ensayo inicial de un suelo natural del CBR. También se ha hecho el ensayo de compresión confinada, también del suelo natural. También de la misma forma se ha hecho para ambos materiales, para arcillas y para limos. Y los ensayos de compresión confinada y ensayos de CBR se han hecho con los diferentes tipos de mezcla y a diferentes edades. Bueno, podemos tener en esta tabla de lo que estoy indicando aquí como dosificación de las mezclas. Por ejemplo, tenemos el A611, que es el materia que hemos utilizado, la arcilla inorgánica, y el A610. Tenemos, por ejemplo, mezclando el cloruro de calcio hidratado al 2%, 5%, 7,5%, 10, hasta 15% de adición de cloruro de calcio en forma de hidratada, es decir, con agua diluida. El suelo se utilizó el 4,8, ¿no es cierto? Lo mismo con los mismos porcentajes, el 2, 5, 7, 5, 10 y 15%. Bueno, entonces se han hecho comparaciones de los valores obtenidos a diferentes edades y también con diferentes porcentajes de adición de cloruro de calcio. Bueno, esto se puede ver en detalle, lógicamente, en las planillas, que no se ha colocado en la planilla porque lamentablemente es bastante ampuloso, pero sin embargo, todos quieren tener mayores informaciones, se puede encontrar en el Instituto de Investigación y en la carrera, que está contenido un volumen de todos los ensayos realizados. Con las mezclas indicadas, lógicamente se procedió a diferentes ensayos, como decía hace rato, y luego, antes, digamos, de hacer cualquier ensayo, para que haya esa reacción y el intercambio iónico, entonces lo que se ha hecho es esperar mínimo durante 24 horas para su hidratación. ¿Qué significa hidratar? Hidratar significa de que la partícula interna de la arcilla o del limo esté con agua, no puede quedarse inerte sin agua en el centro de la partícula, porque si no nos darían datos falsos, ¿no es cierto?, de hinchamiento o de encogimiento o cualquier valor. Entonces tiene que estar totalmente hidratada la partícula. Bueno, me olvidé indicarles también, ¿cierto?, aparte de hacer los ensayos de PROF, CBR y clasificación, se hizo el ensayo de la prueba de Harvard, que es un equipo pequeño utilizado para mirar los cuerpos para realizar que vio también y lógicamente también en base a estos datos de compresión se determinó la cohesión. Ya. Las muestras CBR, lógicamente, hay que saturar para hacer prueba en la condición más desfavorable. Las normas indican que son 96 horas. La prueba para ese mismo se hizo las mezclas para romper a diferentes edades, se conoce todo con la misma humedad, de tal modo que no varíe la humedad, digamos, de curado, si podemos llamarle, mantener la misma humedad y que la temperatura no varíe, porque cuando se somete, en cambio, si yo pongo una arcilla a secar al medio ambiente, lógicamente se va a convertir en un terrón de arcilla y por tanto va a tener un dato errado. Entonces todas las pruebas tienen que estar con la misma humedad y vaya de aquí el comportamiento, digamos, en la compresión, porque hay lo que se llama, no sé, entre materiales. Lo mismo en alguna CBR es necesario justamente poner la condición más favorable. Por eso decía al principio de que
el suelo tiene que estar homogeneizado y tiene que estar hidratado. Es la condición para tener buen resultado. Después también se realizaron pruebas de suelos cuando ya se realizaron mezclas. Se puede ver cómo ha variado su índice grupo, si baja o aumenta el índice grupo. Porque un suelo puede ser, por ejemplo, un A4,6, A4,7, A4,8. Entonces, lógicamente que las mezclas hacen que varíen estos valores. Y en la pleña vamos a ver las pequeñas variaciones que hubo justamente con la mezcla que se fue realizando con diferentes porcentajes de cloruro de calcio, de sodio, como ha ido variando, inclusive los límites de contracción lo mismo, porque va variando en base, digamos, la estabilidad. Bueno, aquí hay planillas que me hubiese gustado mostrarles, pero es bastante largo. Por eso he puesto simplemente el resumen de los resultados. Si vamos a ver las mezclas de limo, que es una 4,8, por comportamiento de estos materiales de sodio, ¿no es cierto?, hasta 5%. Pero a mayores, entre 10 y 15% más. Entonces no es conveniente a mayores porcentajes. Aparte de que su comportamiento más bien es contraproducente, también representaría mayor. Pero tiene casi el mismo, proporcionalmente va subiendo del 2 al 7, y después también va disminuyendo con mayor porcentaje. Los obtenidos diferentes, el 2, 5, 7, 5%, a diferentes edades se ensayaron los ensayos con presión confinada, incrementan hasta 7,5, pero después ya empiezan a bajar estos valores de los ensayos con presión confinada. Al 10 y al 15, aquí podemos ver, por ejemplo, el ensayo de Severa en Limo, el suelo natural, tenemos, ¿no es cierto?, el valor de 5,8 al 95% de la densidad máxima, 13,20 al 100% de la densidad máxima. El suelo natural más la adición del 2% de cloruro de sodio, entonces ya va variando. Aquí es 0,29, la densidad máxima 0,95, el severe 13,60 y el severe 95% 8,25. Ahora, si analizamos justamente el suelo natural, el suelo natural más 10% de limo, la humedad óptima 11,89, está variando. La densidad máxima igual 1,897, el severe ya baja 9,9 y al 100% y al 95 baja 5,8. Con 15% baja aún más, la humedad óptima va a bajar 11,7, la humedad. ¿Por qué? Porque el suelo va perdiendo su plasticidad. La densidad máxima es 1,89, el severe ya baja a 6, al 100%, y al 95%, 4,30. Esto sería el limo. Ahora, el ensayo de compresión, es decir, el ensayo de compresión confinada como un suelo natural es 2,22. Este valor que está figurando aquí como 1,1 es el valor de la cohesión. Es decir, el QSU, el esfuerzo de rotura, dividido entre 2, se adopta como el valor de la cohesión, 0,11 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, el valor de la
confinado en suelo natural sería 2. Bueno, ahora de los otros, de otras mezclas viene a ser variando de la siguiente forma: para 3 días, para 72, para 14 días 2.74, y un día 3.36, para 28 días 3.48, y finalmente se ensayó a los 35 días, que es 3.72. Este incremento de valores va ascendiendo justamente hasta este valor, hasta 7.5%, aún sube, 2.83, porque aquí el inicial era 2.22. Pero sin embargo, ya cuando se hace la mezcla del 10% que la arcilla pura, perdón, que el limo puro, el 2 aquí ya baja a 1.91. 1.91. A los 7 días, 2.06, va bajando. A los 14 días lo mismo, a los 21 lo mismo, va bajando. Como ven aquí, 2.48 ya bajado a 35 días. Y con un 20%, que es el máximo que se utilizó, esto ya baja a 1.63 a los 3 días, 1.64, y a los 35 días baja ya a 2.20. Como podemos ver, solamente el incremento de estos valores hasta 7.5, pero lo ideal en este caso, la compresión confinada tendría el mayor valor, los 35, con el 2%, que es 3.74. Estoy hablando de esto sería alrededor de 3% la cohesión. Pero después va disminuyendo la cohesión justamente porque la adición del estabilizante va actuando en las propiedades cohesivas, es decir, va aumentando más estabilizante, por consiguiente el suelo se va convirtiendo en menos plástico. Y por tanto, como pierde su plasticidad, no hay cohesión, el valor, pero sin embargo puede aumentar el valor de CDR. En el caso de, aquí podemos aquí en la gráfica, aquí podemos ver la gráfica que se realizó. Como ven aquí, siento que es la más alta, con 7.5% y 15%. Las curvas no bajan en función de la edad. Bien. La gravedad específica también va variando. El suelo natural tenemos aquí 2.58, con la mezcla de 2%, 2.66, con los 5, 2.68, con 7.5, 2.65, con el 10%, 2.66, y al 15%, 2.62. Entonces aquí se refleja justamente, ¿no es cierto?, la gravedad específica de los sólidos también varía con la adición del polvo de sodio. En las arcillas, similar caso que con los limos, un suelo A6 o 11 se convierte en A610, es decir, ha bajado en la clasificación de A6 11, se convierte en A610. Ha variado sus propiedades justamente geomecánicas. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un suelo natural, límite líquido 38, límite plástico 17.97, índice plástico 20.81. Una mezcla de 2% bajando 37.99, y límite plástico 17.69, índice plástico 20.30. El 7.5%, como vemos, 33.68 el límite líquido, el límite plástico 17.33, el índice plástico baja a 16.34. Y al 10%, lógicamente, va bajando el índice plástico, pero esta proporción ya no es muy relevante porque la variación es mínima. Y por tanto ya el gasto sería también más alto si estamos utilizando 10 o 15%. Entonces, tal vez se puede utilizar máximo hasta un 7.5%. El ensayo de CBR, el suelo natural, tenemos al 100%, lógicamente es una arcilla sumergida durante 4 días, el CBR es 2%, el 95% es 1.24. Con el 2%, este valor, la unidad óptima, baja a 11.2.
17 y la densidad es 1.94, el severo es 2.17 y incrementa a 95 es 1.17. Si vemos esto, el 5%, lo mismo, está variando la humedad al 12.36, densidad 1.99 y aquí sube a 2.61 el CBR y al 95 es 1.81. Esto ocurre hasta 7.5% del incremento, como se puede reflejar aquí. La humedad óptima es 12.43, densidad máxima 1.96, CBR 4, casi equivalente a un limo, al 100%, y el CBR 2.4. Pero ya a los 10 y 15, estos valores bajan sustancialmente al 100% a 1.71, y para el 15% 1.5, y al 95 1.32 y 1.29. Entonces, esto es relativamente bajo estos valores. Bueno, las curvas de lo mismo de estos suelos, se puede hacer de un suelo natural A11, que es este, y estas son sus propiedades. Lo que se ve aquí, por ejemplo, este valor del suelo natural es a los 3 días o 0 días igual, porque en el suelo natural no va a variar. Entonces, el suelo natural, por ejemplo, a los 3 días es con 2% 4.77, a los 7 días 5.20, a los 14 5.65. Estamos hablando de diferentes edades, ¿no es cierto?, de mezcla que se obtuvo para hacer estas pruebas. Por eso, a diferentes días, lógicamente, va variando los valores de la compresión inconfinada. Entonces, como se puede ver aquí, hasta el 7.5% aún sube. En realidad podemos decir hasta un 5%, lo que lleva en el 7.5 empieza a bajar los valores. También al 10, 4.99, al 15, 5.57. Entonces, ya podríamos decir, en realidad, el mejor comportamiento es máximo hasta el 7.5%. Lo más ideal sería utilizar tal vez un 5%, o 6%, perdón, el 2 o el 5%. Bien, lo mismo aquí tenemos los valores de lo específica a diferentes edades. El suelo normal es 2.58, con 2%, 2.619, 2.66 con 5%, con 7.5, 2.65, 2.66 y 2.63. Bueno, en resumen, como recomendaciones del uso, lógicamente, estos suelos, como se ha podido ver en lo que expliqué, es que esta mezcla se puede utilizar suelos más mezcla cloruro de calcio máxima hasta 7.5%, que se obtienen mejoras en el comportamiento de los CBRs. Y el ensayo de compresión confinada, en realidad, puso lo mismo, entonces no es conveniente su utilización a mayores porcentajes del 7.5%. Entonces, aparte, digamos, ¿no es cierto?, de mejorar sus características técnicas en cuanto a resistencia, compresión y el valor de CBR, estos suelos es bastante útiles, por ejemplo, para caminos donde no están pavimentados, porque puede mitigar la polvareda que causa el transporte de un vehículo, por ejemplo. Entonces se utiliza como disminuidor de polvo. Entonces se llaman quitapolvo. Entonces, el cloruro de sodio tiene mejor comportamiento en el suelo con limo, produce mejores efectos. Bueno, acá podemos ver algunos ensayos que se realizó, el ensayo de gravimetría, el ensayo de límites de Atterberg, de los dos materiales del suelo natural. Aquí tenemos el ensayo de Proctor, también el suelo natural. Como ven acá, entonces, luego tenemos el ensayo de CBR también, para 3 curvas para 56 golpes, 25 y 12 golpes.
y el severe correspondiente, ¿no? al 100% y al 95%. Este es el valor del ensayo de compresión confinada de suelo natural. Lógicamente hay que hacer dos curvas para sacar la media y obtenemos el curso último. Esto está en kilos por centímetro cuadrado. Y la cohesión va a ser QSU dividido entre 2, 6 igual a 1.1, como indicaba en la tabla que había en el en este caso la cohesión es 1.11 kilos por centímetro cuadrado. Y la presión de rotura es 2.22 kilos por centímetro cuadrado. En el caso del A2, o sea, del suelo limoso de la 4.8, también se hizo lo mismo. Tenemos la granulometría, los límites de Atterberg, en este caso es el límite líquido. Tenemos la curva de comportación, la curva de CBR, y aquí están los valores, digamos, al 100% y al 95%. Lo mismo aquí, esta es la presión de rotura, 2.08 kilos centímetro cuadrado, y la cohesión es 1.04. Algunos autores, quiero aclarar esto, ¿no es cierto? La cohesión, algunos autores recomiendan tomar 0.6 de QSU, pero lo más prudencial es tomar el C igual a QSU dividido entre 2, que viene a ser este valor 1.04. Tenemos los ensayos de granulometría, los límites de Atterberg, con diferentes mezclas, ¿no es cierto? Lógicamente, esta secuencia se ha hecho para los diferentes porcentajes, tanto para 2%, 5%, 7.5%, 10 y 15%. Entonces, las planillas, como decía al comentar anteriormente, de que todas estas planillas están contenidas en el trabajo que está contenido en el trabajo entregado al Instituto de Investigación y a la Jefatura de Casera, en el cual pueden ver en detalle todas estas curvas. Y bueno, este es el ensayo también de CBR de la arcilla, como se ha visto las curvas. Y lógicamente, esta es la curva de penetración, esta es la curva de CBR. Finalmente, el ensayo de compresión confinada. Esta curva se obtuvo para diferentes días. Los límites de Atterberg y toda la clasificación con las mezclas hecho la misma secuencia, por eso todas estas planillas están para diferentes porcentajes de mezclas que se hizo. Bueno, podemos ver aquí algunas fotografías ilustrativas de los bancos que se obtuvo. Justamente es un barrio cercano a Cotoca. Como ven aquí arcilla en cantidad. Todos estos suelos, bueno, como es un suelo arcilloso, pero sin embargo se ha hecho pavimento rígido, con poco cambio. Entonces, este pavimento no lo auguro muchos años de uso, porque esta arcilla con la humedad cambia de volumen y por tanto va a presentar fisuras este pavimento que se ve acá. Y esto no se ha hecho cambios adecuados, digamos que debería ponerse otro material o estabilizar este material. No se ha hecho ningún tratamiento. Como ven aquí hay arcilla y ahí está el pavimento. Entonces, lógicamente, esto a largo tiempo, con las precipitaciones pluviales y el volumen de tráfico, va a causar fisuras. Si hay fisuras, lógicamente, después aparecen los baches. ¿Por qué? Porque no se ha hecho el tratamiento adecuado del suelo. Este simplemente es un corte y donde viene el espesor del pavimento. Bueno, tenemos también bueno, la sal que se utilizó para la investigación fue de origen de Uni, que se trajo en panes de sal, los cuales fueron triturados y lógico después ha sido ya hidratado, puesto en agua con diferentes porcentajes. De los diferentes ensayos que se realizó. Y también acá lo podemos ver,
el equipo de CBR y los ensayos de compresión inconfinada. Y podemos ver aquí, por ejemplo, cuando se hace el ensayo de compresión confinada, debido, digamos, a la mezcla, ¿no es cierto?, de este producto, rompe de esta forma. En algunos casos, porque el material natural tiende a romper casi en forma de 45 grados o romper al medio. En este caso tiene una rotura un poco rara debido al comportamiento de la mezcla. Bueno, gracias por su atención. Todos estos datos, como vuelvo a repetir, está en el Instituto de Investigación de Tecnología